Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Y siguiendo con la demonología, hoy vamos a hablar del demonio Valak. Sin nada más, comencemos. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Valak aparece en varios textos ocultistas y grimorios antiguos, entre ellos la llave menor de Salomón, concretamente en el Asgoetia, que es donde se habla de la jerarquía de los demonios. Y es el espíritu número 62 mencionado en este grimorio. Se le describe como un niño con alas de ángel que está montado sobre un demonio de 2 cabezas. Su función principal es que es capaz de encontrar tesoros ocultos, también tiene cierto dominio sobre las serpientes y encontrar a estas mismas, y proporciona conocimiento sobre ambas cosas, tanto de las serpientes como de estos tesoros escondidos. En Pseudomonarchia Demonium también hace referencia a Valak, este es otro grimorio donde se le nombra, y de nuevo digamos que los poderes que se le atribuyen son de nuevo el control de las serpientes y el descubrir tesoros ocultos. La única diferencia es que en este demonio se le llama Volak. Valak, como todos los demonios, posee ciertos atributos o ciertos poderes especiales. Como os he dicho, uno de ellos es encontrar tesoros ocultos. De esta forma, digamos que sirviéndose del poder y las ansias de riqueza del ser humano, pues sería la forma en que él tendría de manipularlos. También el control de las serpientes, que de nuevo simboliza el poder, y el conocimiento sobre lo peligroso y lo desconocido. Tiene un alto cargo en la jerarquía infernal y es capaz de gobernar sobre 30 legiones de demonios. La distinta simbología que va asociada al demonio Valak es, como he dicho, las serpientes, que simbolizan el poder, el descubrimiento de tesoros, que digamos que es el ansia por el descubrimiento de información oculta. El hecho de que se nos presente como un niño con alas de ángel subido sobre un dragón con 2 cabezas, lo mismo simboliza esta dualidad entre inocencia y poder, que digamos que es esta dualidad del hombre entre el bien y el mal. Porque si bien es cierto que tu ansia de querer saber más, de poder y tal, puede ser algo positivo porque puede ayudar a otras personas, el encontrar, digamos, el tener acceso a cierta información más oculta podría ayudar a tus iguales, sí que es verdad que esto se suele transformar en maldad, en un aspecto más oscuro del ser humano, y bueno, pues suele acabar corrompiendo su alma. Que, como os digo, es este demonio, en estos demonios se nos presenta como que es lo que aportaba cada demonio al ser humano, pero no olvidemos que era una forma también de manipular al ser humano. Valak se hizo bastante, digamos, famoso cuando fue la película del Conjuro 2, que precisamente se habla de este demonio que era el protagonista, el antagonista de esta película, y que se representaba, como sabéis, como una monja, pues con un aspecto un poco terrorífico, muy diferente a lo que sería el aspecto real de Valak. Y de nuevo pues haría una película más o menos hablando del origen de este demonio en las películas de La Monja y La Monja 2. Si bien, como os digo, habéis visto que son súper diferentes en cuanto estéticamente. Uno es una monja con un aspecto pues muy demoníaco, las uñas muy largas, como grisáceos, los ojos así muy oscuros, y en contraposición de este niño que en realidad tiene una cara más inocente, con sus alas de ángel y subido sobre este dragón. Como veis, súper diferente. En un caso va vestido de monja, como representando que hasta la iglesia puede ser corrompida, y en el caso de su imagen real, es decir, como realmente está representado, pues como decíamos, tiene esa dualidad entre el bien y el mal. Pero en la película fue directamente relacionado, bueno, pues digamos que era una forma de profanar la iglesia, ¿no? Se querían hacer como este contraste de que incluso algo tan puro como era una monja, pues podía ser corrompido. De hecho, a partir de las películas que se hizo tan conocido, muchísima gente empezó a aportar pues el sello de Valak, que bueno, todo esto lo había puesto por aquí en imágenes. Ahora bien, ¿para qué se invocaba a Valak y qué eran los peligros que se podía llevar y cómo funcionaba todo el hecho de la invocación? Bueno, pues vamos a verlo. Valak, conocido como Valak, Volak u Alak, podía ser invocado sobre todo pues para que te dijera dónde había ciertos tesoros ocultos. Como pone el grimorio de Asgoetia, pues efectivamente esto tiene que tener unos preparativos y unas ceremonias pues concretas y muy específicas que se tienen que hacer bien. Se hacía un círculo mágico que estaba lleno de sigilos y de los sellos que podían permitir controlar y contener al demonio durante la invocación. El invocador se ponía a recitar una serie de conjuros y fórmulas mágicas que aparecen en el Asgoetia y que son hechos precisamente para atraer a Valak y obligarlo a que se quede y a que obedezca. Una vez que consigues que se haya quedado y hayas conseguido más o menos controlarlo, pues puedes pedirle tanto que te enseñe que te dé el poder de controlar serpientes como de descubrir tesoros ocultos.
Y es muy importante que durante todo el ritual mantengas el control, pues como os digo, mediante los conjuros y los símbolos adecuados. Si la invocación acaba con éxito, pues bueno, tendrás aquello que le hayas pedido. Pero si fallas, pues es verdad que el demonio se puede volver desobediente e incluso puede llegar a dañar a la persona o le puede intentar engañar, pues que de alguna manera lo deje libre. Sobre todo las cosas que pueden ocurrir cuando realizas este tipo de rituales, pues lo creáis o no, son los daños psicológicos, y es que te puede empezar a entrar paranoia, ansiedad, en fin, como siempre os digo, hay que tener cuidado con este tipo de creencias, porque aunque no creas, sí que es verdad que este tipo de cosas te pueden afectar psicológicamente y luego pues puedes tener cierto estrés que te puede causar ciertas alucinaciones o cierta manía persecutoria, etc. Es decir, que al final pues sí que puedes creer realmente que te está persiguiendo un demonio y demás, pero bueno, ya sabéis que yo soy muy escéptica en estas cosas, y lo único, si creyéramos en el demonio, pues lo otro que puede ocurrir es que, como os digo, el demonio te haga daño porque no has logrado pues controlarlo e invocarlo bien. Como veis, es bastante diferente a cómo se nos representa en el conjuro, que bueno, básicamente en el conjuro sí que es una figura aterradora, muy malvada, que lo único que quiere es hacer daño, mientras que como se os presenta en el Asgoetia, pues es un demonio, pues que efectivamente le puede sacar cierto beneficio. Es verdad que para controlarlo tienes que tener ciertos conocimientos y llevar a cabo bien tanto la simbología como el conjuro, como los recitales, los tienes que llevar perfectamente, pero que si no lo haces bien, pues bueno, es verdad que esto es como intentar dominar a un dominante, ¿vale? Si el demonio siente que tú eres débil o que tú no eres capaz de tener cierto poder sobre él, se te va a rebelar y te va a hacer daño, pero si no, todo va a ir bien. Como veis, muy diferente al Valak que se nos presenta en las películas. Y es que al fin de cuentas, como sabéis, los Warren lo que les gustaba mucho era exagerar y ponerlo todo como mucho peor de lo que era, porque luego en realidad se supo que la niña de esa película pues tenía cierta enfermedad mental. Bueno, cada uno que crea lo que quiera, yo os expongo por los datos que hay. En un rincón de YouTube, donde las sombras reinan, Madame Oscurité con su obra que encandila. Recomendaciones oscuras, literatura, cine y arte, en su reino gótico, donde todo es parte. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías. Como final a su lado, su fiel compañera, nos habla de misterios de una forma sincera. Ríe de los haters, su risa un encantamiento, a flote de los progres en cada pensamiento. A sus seguidores los siniestros llama, en el Johnny Goth es precursora y dama. En su canal encontramos un refugio, un rincón oscuro de belleza y orgullo. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías. En demonología, sus palabras son ley, nos cuenta de almas perdidas y del eterno buey. Cada video una puerta a lo desconocido. Madame Oscurité, tu canal es el camino. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos, entre libros y sinfonías. En el mundo gótico, tu nombre resuena. Madame Oscurité, en la oscuridad nos envenena. Con arte, cine y música nos hace soñar en tu subcultura.